interrupciones grupales GPIO. Repaso de los registros. Main cell, ¿para qué significa servir? Era para acomodar a 8 de los bits de GPIO en los 8 casilleros de interrupciones que podíamos solicitar. ¿Sí? De las 83 líneas, ¿cuáles eran las 8 que íbamos a usar? Y cell, flanco o nivel. ¿Sí? Si la interrupción era por flanco o por nivel. Y NR, para decir si queríamos flanco ascendente que provoque interrupción, si estábamos trabajando por flanco. O si queríamos que haya interrupciones, estábamos trabajando por nivel. ¿Sí? Cambiaban el sentido. El S y NR y el C y NR para poner un 1 en este y poner un 0 en este respectivamente, igual que hacíamos en el GPI. El INF, si estábamos trabajando por flancos, para habilitar las interrupciones en flanco descendente. Y si estábamos trabajando por nivel, para decirle si el nivel que iba a provocar interrupciones era el nivel alto o el nivel bajo. ¿Sí? Este también tenía su bit de set y de clear. Entonces, repasando, podíamos trabajar por flanco o por nivel. El sentido de estos dos cambia en función de que trabajemos por flanco o trabajemos por nivel. Si trabajamos por flanco, cada uno de estos habilita la interrupción en el flanco ascendente y descendente respectivamente. Y tenemos dos enable interrupciones separadas. Si trabajamos por nivel, este habilita las interrupciones y este me dice qué flanco, qué nivel es el que va a provocar interrupciones, si el alto o el bajo. ¿Sí? Habíamos visto, esos eran los registros de control. Y habíamos visto dos registros de estado que me iban a poner un 1, un nuevo flanco ascendente, en este, y en este un 1 con un flanco descendente. Si trabajo por nivel, estos funcionan igual, se pone un 1 de acuerdo al nivel al que voy. Si lo hago así, entonces voy a haber detectado un flanco. La diferencia es que si estoy trabajando por nivel y lo borro, si mi nivel activo es alto, yo detecto un risk, lo borro y el nivel sigue en alto, este bit se va a volver a poner en 1 inmediatamente. Es como si hubiera detectado de nuevo un flanco. Si estoy trabajando por nivel. ¿Está claro eso? Bien. En el caso de este, si estoy acá y borro este trabajando por nivel, sí se va a borrar, porque no estoy en el nivel activo, que es el que definí con este. ¿Se entiende? Bien. Tenemos entonces 3 registros de control, 2 registros de estado, falta un registro de estado más, que es una versión simplificada de estos dos, para hacer más sencilla la rutina de interrupción. El IST, que es el último registro que vamos a ver, permite simplificar la rutina. ¿Por qué? Porque yo tendría que leer 2 registros de estado. Tendría que leer si hubo flancos ascendentes, borrarlos. Si no hubo flancos ascendentes, buscar si hubo flancos descendentes, borrarlos. Entonces, para hacerlo más sencillo, este registro me va a dar la mezcla de los dos anteriores. Cuando los lean, van a saber por qué línea se generó la interrupción. Y cuando lo borren, de acuerdo a si están trabajando por flanco o por nivel, van a suceder dos cosas distintas. Si están trabajando por flanco, van a borrar el registro que corresponde, suponiendo que no se dieron dos flancos. ¿Sí? Entonces, si hubo un flanco ascendente, se va a borrar el RIS, y si
hubo un flanco descendente, se va a borrar el fondo. Automáticamente va a decidir cuál de los dos es el que tiene que borrar. Si están trabajando por nivel, lo que va a hacer es cambiar el bit INF. Es decir, si yo estaba con nivel activo en alto y escribo un 1, voy a pasar a trabajar por nivel activo en bajo. ¿Sí? Entonces, automáticamente le voy a decir que la interrupción la quiero en el próximo tipo de flanco. Entonces, en resumen, IST cuando lee les da un OR de estas dos. Cuando escriben, si están trabajando por flancos, es decir, si ICL no se quedan en 0, borran este o este según corresponde. Y si están trabajando por nivel, o sea que ICL funciona en 1, va a borrar, va a cambiar este para pasar de nivel alto a nivel bajo y de nivel bajo a nivel alto. ¿Sí? Pueden no usar esto y manejarse ustedes a mano con este y configurar lo que ustedes quieran hacer. ¿Sí? ¿Dudas? Varios cientos de dudas. ¿No? ¿Está claro? ¿Seguro? Bueno, con eso terminamos la parte técnica. Y ahora viene, bueno, quedan un par de detalles más de resumen. Como tabla de resumen. Si quieren trabajar sin interrupciones, van a los 3 bits de control correspondiente al 0. Si quieren trabajar solo con interrupciones de flanco ascendente, esta es la configuración. Flanco descendente, esta, el doble flanco. De vuelta sin interrupciones, pero trabajando por nivel. De vuelta sin interrupciones, pero trabajando por nivel, con nivel activo en bajo en lugar de en alto. Y con interrupciones por nivel bajo y interrupciones por nivel alto. La diferencia entre este y este es que en este los freeze y foil van a estar detectando flancos ascendentes y descendentes. ¿Sí? En este van a estar detectando nivel alto y nivel bajo. La diferencia es lo que dijimos que sucede si yo lo borro y estoy en el nivel activo. En estos dos. En estos no, en estos lo voy a borrar y no va a pasar nada, se van a borrar. ¿Sí? Direcciones de los registros. Ya habíamos dicho, los pincel corresponden al SSU, entonces están en unos rangos de direcciones totalmente distintos. El resto de los registros corresponden al GPIO y esas son las direcciones, son direcciones consecutivas, con lo cual pueden apuntar a ICL con un puntero y después trabajar con desplazamiento, como hicimos en el caso de el clear, el toggle y el... Sobre la rutina de servicio, cuando trabaja por flancos, deben borrar los flancos. Una posibilidad es escribiendo el IST, la otra posibilidad es escribiendo el RIF o el FOL, como ustedes quieran. Si no borran ustedes el flanco, ¿qué va a suceder? Salgo o vuelvo a entrar en la misma rutina N veces. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces tengo que limpiar el pedido en el mismo sitio. También lo habíamos discutido a esto para otra rutina de interrupción. Lo primero que debemos de hacer en las rutinas de interrupción es justamente borrar el pedido. ¿Para qué? Para que si durante la ejecución de la rutina hay un segundo pedido, yo no lo pierda. ¿Sí? Esto no tiene una cola de pedidos, tiene un flip-flop. Si el flip-flop está en 0 y llega un evento, lo va a memorizar. Pero si llega un segundo evento, ya no lo va a memorizar. Entonces, cuando yo antes borro el flanco que se detectó, menos chance tengo de que si llega un nuevo flanco, yo lo pierdo. ¿Sí? Porque si llegan dos flancos, si yo tengo este comportamiento,
Esto provoca interrupción. Si yo, antes de este segundo evento, borré el flag, a esta interrupción no la pierdo y veo 2. Pero si mi rutina recién borra el flag acá, entre el tiempo que demora en atenderse, recién borra el flag acá, a este evento lo pierdo. ¿Sí? Porque cuando borre el flag, voy a borrar este flag y este no se memorizó. ¿Sí? En general, entonces, la rutina de servicio de cualquier dispositivo, lo primero que tiene que hacer es borrar el flag de causa y recién después procesar el evento. ¿Para qué? Para minimizar las pérdidas de un segundo evento. Cuando se trabaja con nivel no hace falta borrar el evento, eso es relativo. No hace falta borrar el evento si ustedes escriben en IST. Si ustedes escriben en IST, ¿qué es lo que va a suceder? Cambia de nivel, entonces no hace falta borrar el evento porque en realidad le estoy diciendo ahora hasta que no pases al otro estado, está todo bien. ¿Sí? En realidad lo borré y cambié de nivel activo. Si ustedes no escriben en IST, entonces sí van a tener que borrarlo o van a tener que deshabilitar interrupciones, porque si lo borran sin cambiar el nivel activo, ¿qué sucede? Va a volver a pedir inmediatamente si no se borra. Si ustedes están en el nivel activo y borran el flag, automáticamente se vuelve a setear porque permanece en el nivel. Lo que debería de hacer el dispositivo es, en ese caso, primero retirar el pedido y ustedes recién después borrar. ¿Sí? Si ustedes están trabajando por nivel bajo, esto provoca una interrupción. Si ustedes borran el pedido acá, van a tener una segunda interrupción. Si ustedes borran el pedido acá, salen y terminan. Eso quiere decir trabajar por nivel. ¿Está claro? Bueno, al final se hace por nivel. ¿Cómo? Al final se hace el borrador del pedido. Respecto a la rutina de servicio. En realidad depende de lo que estés trabajando. Por ahí vos sabés que tu dispositivo hace impulsito hace muy chiquitito. Y que si se mantiene abajo porque son 2 pedidos, entonces vos no te preocupás, estás por el segundo. ¿Sí? Pensá que tu dispositivo sí tiene una cola, por ejemplo. Entonces, si tu dispositivo tiene que mandarte un dato, haz un pulso. Pero si tu dispositivo tiene que mandarte 2 datos o 3 datos, mantiene el pedido hasta que se le acaben los datos. Entonces, ¿vos qué haces? Entrás, borrás y terminás la interrupción. Si hay un segundo dato, vas a entrar, vas a tomar el segundo dato, vas a tomar el tercer dato, así hasta que tu dispositivo diga que no tiene más datos. ¿Sí? Entonces, depende de la combinación de qué hace tu dispositivo y qué es lo que vos querés hacer, vas a ver si borrás al principio, si borrás al final. ¿Sí? Cuando trabajás por nivel tenés, en principio no está la posibilidad de perder un segundo evento. Es al revés, el nivel te está diciendo que hay más eventos. Si vos le diste lo que hay al dispositivo que está por detrás y que está generando la línea de interrupción, y tu dispositivo persiste con el nivel bajo porque hay más eventos por procesar. En ese caso, salir y volver a entrar es una forma más fácil de hacer las cosas. En lugar de la rutina tenés que preguntar cuántos hay, simplemente tomás uno y terminás. Y el dispositivo te está avisando que hay otro y entras n veces hasta que terminás. Es más fácil, pero es más lento. ¿Sí? Va a ser más rápido tomar los n datos de una sola vez. Pero lo otro no es más sencillo. ¿Se entiende? Entonces escribir en ese texto siempre conviene. En términos generales, en el 99% de los casos te diría que sí. De hecho, en el 97% de los casos no se usa nivel.
en el caso ese de las olas que se mantienen bajo y yo le cambio el estado ahora alto. No te serviría. Claro. En ese caso no te serviría. Sí. Pero en ese caso, en realidad, vos tenés que hablar con un interlocutor que está por detrás del sistema de GPIO, que es el que está manejando esa línea. ¿Sí? Cuando hablamos de que la rutina tiene que darle el ACK al dispositivo que pide interrupción, depende del tipo de la inteligencia del dispositivo que tenga, puede que eso no sea solo borrar el flag del pedido de interrupción. Por ahí hay que ir al dispositivo que está atrás y decirle, te estoy atendiendo. ¿Sí? Porque la rutina es para hacer algo más que solo dar el flag. Alguien me pidió interrupción que acá no lo estamos viendo. Si volvemos a nuestro esquema, esto es el CPU. Esto es el GPIO. Pero acá hay alguien que es quien realmente me está pidiendo interrupción y es a quien yo tengo que atender. El GPIO es una forma simplificada de manejar el pedido de interrupción. Es una forma de cablear esto al ENVI, que son todas cosas que no tengo acceso, que están dentro de la cápsula. Pero en realidad, a quien yo quiero tener la interrupción es a esto. Depende cómo funcione esto, será suficiente con borrar el flag o no. Si esto es nuestro contador, que vuelve a cero y tira el pulsito de carry out, ¿sí? Bueno, con borrar el flag alcanza. Porque sabes que este lo que va a hacer es una cosa así y listo. Y ese pulso va a ser angosto, entonces no hay problema. Trabajás por flanco y listo. Pero si esto es una cosa más compleja, como la memoria en estado sólido o algo por el estilo, donde acá tenés mucha inteligencia, bueno, por ahí hay que hablar con él en la rutina de servicio. ¿Sí? ¿Se entiende a dónde vamos? Bien. Con esto entonces sí termina la parte técnica y empieza una parte más conceptual. Primero, muy descriptiva, similar a lo que puede haber sido el tema 1. De hecho, acabo de decidir que el año que viene esto pasa al tema 1. Y después, algo un poco más numérico de qué sucede con la interrupción. Yo esta parte la voy a pasar rápido, así no se me duerme. Si algo no entienden, me paro. Pero creo que es suficientemente sencillo como para no detenernos demasiado. Si de verdad no lo entiende, párenme. ¿Sí? ¿Qué es un sistema de control? ¿Escucharon hablar de los sistemas de control? No sé cómo escribir en palabras, no. El término por lo menos lo escucharon. Algo, para controlar algo. Normalmente cuando se habla de sistemas de control, en realidad se está hablando de algo de tipo industrial, en general, o es el contexto en el que lo van a encontrar. No son los únicos sistemas de control que hay, pero es donde está más difundido. Los sistemas de control no necesariamente tienen un procesador. ¿Sí? De hecho, los sistemas de control digitales son relativamente modernos. Hay sistemas de control totalmente analógicos, o hubo sistemas de control totalmente analógicos durante mucho tiempo. ¿Qué hace un sistema de control? En general, un sistema de control, conceptualmente, un sistema de control va a recibir una serie de variables ¿sí? Va a recibir una serie de variables, va a ejecutar una serie de acciones para mantener estas variables dentro de ciertos rangos. ¿Sí? Un sistema de control básico es la temperatura de un horno, mantener la temperatura de un horno estable. Entonces, si yo quiero mantener la temperatura en 200 grados, normalmente más o menos algo, por ejemplo 10 grados, ¿sí? Tendré una resistencia y tendré un sistema de control que monitorea la temperatura y
y accionará la resistencia para mantener la temperatura dentro de esos límites. ¿Sí? Se entiende que es un sistema de control. Puede ser tan sencillo como eso. Puede ser tan complicado como ustedes quieran. En general, cualquier sistema de control va a tener entonces variables de entrada o sensores que les van a dar los valores de la variable de entrada y actuadores que les van a permitir modificar a esas variables de entrada. ¿Sí? Con el tiempo, esto fue convirtiéndose de analógico a microcontrolado. Entonces apareció un microprocesador. El esquema de un sistema de control basado en un microprocesador es este, que es el mismo de ese. Lo único que cambia es si esto es arquitectónica analógica o no. En el caso de un sistema de control, cualquier sistema de control, pero los microprocesadores se da más frecuentemente, ustedes pueden tener dos tipos de variables, que ya lo hemos discutido, analógicas y digitales. ¿Cuáles son las variables analógicas? En realidad, los sensores analógicos, porque las variables son siempre analógicas, los sensores analógicos nos van a dar un rango de valores, digamos que continuos, en realidad discretos, ¿sí? Pero múltiples valores. Normalmente lo vamos a asociar a un valor numérico, mientras que un sensor digital le va a dar solamente un on-off, un 0 o un 1. En el caso de la temperatura, yo puedo tener un termómetro o un termostato. El termostato es la versión que solo da on-off. Tiene una temperatura de corte y el sensor me dice si está por encima o por debajo de esa temperatura de corte. Mientras que el termómetro me dice dentro de un rango cuál es el valor de temperatura con un cierto error. Depende de la representación con la que yo trabajo. Los sensores digitales, ¿a dónde los voy a conectar? ¿Cómo se llama? Ya las conocemos con nombre y apellido. A los puertos GPIO. ¿Sí? Todos los sensores digitales van a entrar a puertos GPIO. Los sensores analógicos van a entrar a puertos analógicos. El procesador tiene una serie de puertos para entradas analógicas. ¿Sí? Entonces ustedes podrán conectar en los mismos terminales, cambiándole de función, en lugar de poniéndole la función GPIO, poniéndole la función analógica, podrán entrar variables analógicas. Normalmente habrá un programa de control que procesará estos sensores y que trabajará sobre actuadores. Los actuadores digitales, ¿a dónde los vamos a conectar? GPIO. ¿Cuáles son actuadores digitales? Algo que solo puedo prender y apagar, cosas que normalmente asimilo a una llave. ¿Sí? Una resistencia, en principio, la prendo o la apago. Un ventilador, lo prendo o lo apago. ¿Y qué son actuadores analógicos? ¿Se les ocurre algo? Hace variar la presión. El volumen de un parlante. No, no es muy buen ejemplo. O sea, es analógico, pero es más complicado eso. Yo decía, hace variar la tensión en el rango. Vamos a suponer, por ejemplo, que nuestra resistencia, en realidad, la podemos prender con distinta potencia. Si lo quieren ver, porque normalmente las salidas analógicas en realidad tampoco son analógicas continuas, tienen 4 resistencias y pueden ir combinando de a 4 hasta llegar a 16 resistencias. ¿Sí? Eso lo pueden ver como 4 salidas y combinarlo, o lo pueden ver como una resistencia a la que la pueden prender al 1, al 10, al 20, al 30, al 40%. ¿Sí? Depende cómo esté fabricada o construida, ustedes podrán mandar la señal analógica
para generar el valor de potencia con el que quieren que la resistencia trabaje. En general, son pocas las salidas analógicas que se usan hoy en día. ¿Por qué? Porque acabamos de ver que en realidad entre una analógica y una digital escalonada no hay mucha diferencia. Entonces, en general, ustedes si necesitan escalonar la potencia de la resistencia, van a hacer eso, van a poner 3 o 4 resistencias, van a prender de 1, de 2, de 3, de 4. Y lo van a manejar directamente en forma digital. Hay cosas que se manejan analógicas, pero son relativamente pocas. En general se manejan de alguna otra forma. Sí se toman entradas analógicas, pero normalmente las salidas se manejan digitalmente. Por eso este procesador tiene 83 líneas de entrada y salida digitales, como 30 líneas de entrada y salida analógica y una sola salida analógica. 30 entradas analógicas y una sola salida analógica. ¿Sí? No se usan mucho las salidas analógicas en los sistemas de control microprocesadores. Bien, lo que dice acá es más o menos lo mismo que lo que les acabo de contar. Conceptos importantes. ¿Cómo represento una entrada o una salida analógica? ¿Con qué cantidad de datos? ¿Y de qué tipo? Un bit. ¿Sí? ¿Con qué represento en el programa una variable o una salida analógica? ¿Una entrada o una salida analógica? Digital, perdón. Digital, con un bit. Y una analógica con varios bits. ¿De qué va a depender? De la precisión y del rango. ¿Sí? No es lo mismo medir con 1 grado de temperatura, una temperatura entre 7 y 10 grados, a entre 100 y 1000 grados. ¿Se entiende? Entonces hay un juego entre el rango y la precisión que me va a dar la cantidad de bits que necesito para representar a esa variable. ¿Está claro? Bien. Eso es importante porque eventualmente en sus proyectos puede que tengan variables analógicas. Bien. El control en sí, esto ya lo habíamos dicho, se puede representar en forma analógica o puede estar hecho con electrónica analógica o electrónica digital. ¿Conocen algún elemento que se usa acá para hacer el control en forma analógica? ¿O se lo mencionaron? Si lo conocen. Que se usaba para hacer esto en forma analógica. ¿No? ¿Qué dispositivos electrónicos conocen ustedes? ¿Diodos? Transitores y operacionales. ¿Cuál de los tres calcula que era el corazón de los... Los amplificadores operacionales. Los amplificadores operacionales, por las características que tienen, les permiten fácilmente aplicar acá funciones de transferencia. Por eso se llama operacional, no sé si se lo dijeron. El amplificador operacional se llama así porque les permite hacer operaciones con las señales. Permite sumar señales de una forma sencilla. Mucho más sencilla que un transistor. ¿Sí? De hecho, más o menos tienen una idea de cómo sumar dos señales con un operacional y no tienen ni idea de cómo sumar dos señales con un transistor. ¿Sí? El amplificador operacional era, o es, el corazón por excelencia de un control analógico. ¿Sí? De los controles analógicos se pasó a los controles digitales no microprocesados. En un control digital no microprocesado, lo que se hace es convertir los valores analógicos a digitales, trabajar con señales digitales, utilizar lógica cableada y a partir de esa lógica cableada generar la salida. ¿Conocen un ejemplo actual que se use de electrónica digital no microprocesado? Sí lo conocen. ¿Se les ocurre? ¿O lo asocian con algo de lo que vieron? Y que se use.
sinónimo. FPGA. Cuando ustedes ponen una FPGA, tienen control en general digital, usan puertas como elementos base para generar el control. Entonces están trabajando con elementos digitales. Si hay variables analógicas, las pasan con conversores AD y trabajan con las representaciones digitales de los valores analógicos, ¿sí? O sea, operan a nivel digital, pero no hay un microprocesador. Eso se resuelve a nivel hardware. La diferencia entre la vieja lógica cableada y esta lógica cableada, ¿cuál es? No. No. Es más flexible. Recablear, o sea, si ustedes agarran con puertas, agarran registros y los conectan y quieren cambiar algo, ¿qué hay que hacer? Hay que cambiar las conexiones. Cortar cables y resoldar como mínimo. En cambio, si quieren hacer ese mismo cambio en una FPGA, ¿qué tienen que hacer? Reconfigurar la FPGA. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso, la lógica analógica y la lógica digital cableada de verdad, realmente conectadas con cables, se dejaron de usar. Y se pasó a usar o FPGA, que es lógica cableada reconfigurable, o microprocesadores, que es lógica por software reconfigurable. ¿Sí? Y se fue de las opciones hardcoded, o sea, de las opciones fijas no reconfigurables, a las opciones reconfigurables. ¿Sí? Ahora, la esencia sigue siendo la misma. ¿Qué ventajas puede tener? Bueno, ejemplos de sistemas de control. Todo lo que es control de temperatura, de horno, refrigeración, adquisición de datos, mediciones remotas, automatizaciones, todos esos son sistemas de control. ¿Qué ventajas puede tener la lógica programada frente a la lógica cableada? Es más fácil cambiar. ¿Qué más? Más barata, ya lo habíamos dicho, se puede hacer por hardware, se puede hacer por software, a costas de tiempo y plata. Por lo tanto, ¿qué desventaja va a tener la lógica programada? Velocidad de respuesta. ¿Sí? En ese sentido, la FPGA, ¿cómo es respecto a la lógica programada? Es mucho más rápido. Y mucho más cara. Las FPGA son mucho más caras que los microprocesadores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usan mucho más recursos que los microprocesadores. ¿Sí? En definitiva, parte de esto se puede aplicar a la FPGA. Es más fácil el mantenimiento de una FPGA. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es reconfigurable, es como si fuera programada. La FPGA en algunas cosas es como si fuera programada, en otras no. A nivel tiempos no es programada. A nivel facilidades de mantenimiento de cambios, como si fuera programado, pues se puede reconfigurar. Bien. Dos conceptos más: confiabilidad y disponibilidad. ¿Qué quiere decir que algo es confiable? Para ustedes, ¿qué quiere decir que algo es confiable? ¿Y hace lo que tiene que hacer o no va a hacer? La seguridad, o sea, la garantía de lo que hace. Correcto, pero son dos conceptos distintos. Que lo que hace lo hace bien a que no falle. ¿Sí? En realidad, hacer algo mal está incluido dentro de la falla. Pero si un equipo se rompe, vos no dirías que lo está haciendo mal y sin embargo falla igual. ¿Se entiende? Vos tenés dos tipos de fallas. Fallas por resultado no esperado o fallas porque el equipo deja de estar disponible.
la definición de que el equipo no falla incluye a la de lo hace bien. Entonces, la confiabilidad va a ser cada vez, o sea, el tiempo que pasa hasta que el equipo presenta una falla. ¿Sí? Normalmente se van a definir en forma de dos factores: tiempo medio entre fallas, es decir, falla una vez cada año o cada 2 años, o tasa anual de fallos, que es la recíproca del anterior. A este número, ¿cómo lo queremos? ¿Chico o grande? Grande. Y si eso es una unidad grande, mejor. Si lo podemos medir en años y el número es menor que el número es muy grande en años, mejor. Cuanto más grande es este número, mejor. ¿Y este número cómo lo queremos? Sí. En principio, un sistema confiable, ¿con qué unidad deberían de medirlo? Sí. Porque un sistema confiable, por ejemplo, un data center de Google, ¿tienen idea cuánto es más o menos esto o esto para un data center de Google? Menos de un segundo al año. ¿Sí? Entonces, esto te queda muy chico. ¿Sí? En definitiva, las dos son la misma. El único tema es que si tenés un sistema muy confiable, esto te puede dar números muy chicos y muy incómodos de manejar. Pero con la frecuencia y el periodo son las sintaxis. ¿Qué es la disponibilidad? La disponibilidad es que yo vaya a usar el sistema y el sistema funcione. ¿Tiene relación con el tiempo que falla? ¿Tiene relación directa? ¿O hay algo más involucrado? O sea, ¿esto influye en esto? Sí, porque si no falla seguro está disponible. Ahora, ¿es directamente una relación entre esta y esto o hay un tercer elemento involucrado? El tiempo de recuperación. ¿Sí? Pongamos ejemplos. Yo cuando quiero entender este tipo de cosas, en general trato de trabajar con ejemplos extremos que hacen las cosas más visibles. Tengo un sistema que falla todos los días, pero en una décima de segundo están dando vuelta. ¿Les preocupa mucho? Es un problema que falle todo el día, pero ustedes ni se dan cuenta. Por el contrario, tengo un sistema que falla una vez al año, pero me lleva 20 días por no dar servicio de vuelta. ¿Con cuál de los dos se queda? ¿Sí? ¿Está claro el ejemplo? Bien. En este caso, hablamos del tiempo medio de la reparación, ¿sí? Y la disponibilidad va a estar dada por el tiempo medio de falla más el tiempo de recuperación. Y en general, como usuario, lo que me va a interesar ¿qué es? La disponibilidad. Y como dueño del sistema, depende de esto. Si la recuperación es relativamente automática y no me cuesta plata, no me va a preocupar demasiado. Pero si esa recuperación involucra recursos, que en general los involucra, esto también me va a empezar a molestar. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Cómo se mejora la disponibilidad? ¿Cómo se mejora? Bueno, ¿cómo se mejora la disponibilidad? Fuerte. Si este es 0, la disponibilidad es 100, a pesar de esto.
¿Qué otra opción hay? Es la única. Llevar este tiempo lo menor posible. También puedo llevar este lo menor posible. Entonces, voy a mejorar la disponibilidad bajando el tiempo de recuperación o bajando el tiempo medio entre fallas. ¿Cómo bajo el tiempo medio entre fallas? No. El tiempo medio entre fallas lo bajan simplificando el diseño y usando menos componentes. Más componentes tienen, más posibilidades de falla tienen. ¿Sí? La disponibilidad la pueden mejorar atacando el tiempo de recuperación. Y el tiempo de recuperación lo pueden mejorar agregando redundancia. ¿Sí? Entonces ustedes en lugar de tener un sistema tienen dos. Falla uno, pasan al otro, el tiempo de recuperación pasa a ser cero. Entonces tienen falla, pero no tienen tiempo de recuperación. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿no me creo ese tiempo medio de falla? O sea, el tiempo que hay entre una y la siguiente. Claro, en promedio falla una vez al año o en promedio falla una vez al mes. Por ahí te falla 2 veces seguidas en el mismo día. Pero si te falla 2 veces seguidas en el mismo día, después por 2 años no debería fallar. Pero no se esperemos que sea grande el número de veces. Claro, el tiempo medio entre fallas sí. Lo que se busca que sea chico es la cantidad de fallas al año. Por eso uno es inverso del otro. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, una posibilidad es disminuir la falla. En ese caso pueden, depende del sistema que trate, mejorar las condiciones de operación, hacer mantenimientos preventivos. En electrónica los mantenimientos preventivos no existen, pero en mecánica sí existen los mantenimientos preventivos. Usar componentes más confiables o usar menos componentes. Todo eso va a disminuir las posibilidades de falla. La otra posibilidad es disminuir el tiempo de reparación. Ahí también pueden intervenir los mantenimientos preventivos, ¿sí? Y agregar redundancia, o sea, agregar componentes adicionales que sirven para sustituir automáticamente a los componentes que presentan falla. ¿Sí? Bien. Y eventualmente bajando el tiempo de reparación con elementos como autodiagnóstico o alarmas previas. ¿Sí? No esperar a que el sistema se rompa del todo, sino que cuando se detecta un mal funcionamiento incipiente, avisar para que la reparación sea, si lo querés, preventiva, o por ahí no preventiva, pero programada. Mañana la vamos a parar 5 minutos y no esperar que se rompa de forma imprevista. Si vos tenés un equipo que sabés que mañana lo tenés que parar para reparar, ya tenés las herramientas, los repuestos y toda la vuelta listo para reparar. El tiempo de hacer la misma reparación, sabiendo que lo vamos a parar mañana a propósito, que se paró hoy solo porque se rompió, es un porcentaje que es tu tiempo de respuesta hasta que vas, juntás las cosas y empezás a hacer la reparación. ¿Sí? Muchas de esas cosas se aplican más a sistemas mecánicos que puramente electrónicos. ¿Sí? Pero en general, muchos de los equipos que nosotros vamos a trabajar, de una u otra forma, tienen componentes mecánicos. Los discos rígidos todavía siguen siendo componentes mecánicos. Los ventiladores de la fuente de alimentación, que son fallas normales de las PC, siguen siendo elementos mecánicos. Las baterías de las UPS siguen siendo elementos que tienen todos este comportamiento. ¿Sí? Entonces, la gente que maneja un data center, a pesar de tener un montón de cosas electrónicas, sigue teniendo que manejar este mismo tipo de criterio. Y en los sistemas de control, los sistemas embebidos, es muy normal que lo que esté gestionando este sistema de control sean elementos mecánicos de la vida real y se apliquen este tipo de cosas. Si ustedes en su software incorporan este tipo de elementos o en su diseño, van a lograr que el sistema resultante tenga mejor disponibilidad. Y eso va a ser una ventaja.
Una de las ventajas entonces de la lógica programada es que ayuda a mejorar la confiabilidad. ¿Sí? Hay una serie de cosas que si ustedes travesearon algo de esto, que por lo que sé no son muy traviesos, así que creo que no. Pero es normal que hoy la computadora de un auto, bueno, ¿sí? Yo desayuné. Tengo que ver si, para vos, digamos, vos que te reincorporado el miércoles, está medio complicado. Sí, pero la parte de banco de datos es fácil, digamos. No, sí, sí, capaz. Banco de datos no interfiere, digamos, lo que sería este periodo, digamos. Todavía no es nada. Ya lo tengo terminado. Quiero saber si lo que hice está bien o la verdad que no está bien. Ya sé que es aburrido. O sea, un escrito de FPGA y apareció la ¿Sí? No me hagan hacer cosas para bien. Es normal en las computadoras de hoy que ustedes tengan sistemas de autodiagnóstico. O sea, que la luz, el auto tenga una luz de un tablero, normalmente una llave o una lucecita roja, que le dice que lo tiene que llevar al servicio. Depende de la gama del auto, eso puede estar detectando que hay inyectores trabados, que hay sensores que están detectando valores fuera de temperatura, que hay sensores que no están funcionando. ¿Sí? Son todos sistemas de autodiagnóstico que incluye el auto buscando ¿qué? Buscando mejorar la confiabilidad. ¿Sí? O usa sensores redundantes, y si un sensor se falla, calcula el valor de ese sensor a partir de estimar lo que le dan los otros sensores. ¿Sí? O lleva, por ejemplo, un historial de valores de alguna variable que ustedes saben que se va degradando con el tiempo, y cuando ese valor, cuando esa variable alcanza un umbral predefinido, avisa de que necesita un mantenimiento antes de que llegue al punto de rotura. ¿Sí? Típicamente los kilómetros del aceite, por ejemplo, es una cosa sencilla, pero hay cosas más sofisticadas que pueden hacer. La lógica programada, en resumen, lo que les va a permitir es a ustedes agregar inteligencia y mejorar la confiabilidad y facilitar la reparación y el diagnóstico de fallas. Adicionalmente, algo que es muy sencillo hacer con lógica programada y mucho más difícil de hacer con lógica cableada es contrastar valores o tener exceso de información y tomar decisiones en función de una mayoría y no de un único sensor. Entonces ustedes pueden tomar n muestras de un sensor y trabajar por promedio y eliminar lecturas erróneas,
O pueden tener dos sensores y asegurarse que los dos sensores leen lo mismo para tomar una decisión. ¿Sí? El proceso este de tener dos sensores y leer a los dos sensores y asegurarse que los dos están indicando la misma situación es típico de los sistemas críticos, de los sistemas donde hay en riesgo vidas de personas. ¿Sí? Todo lo que es aeronáutica, todo lo que es automovilístico, todo lo que es trenes y cosas más sofisticadas, como pueden ser toda la industria nuclear, todo trabaja en base a tener dos sensores o tres sensores, ¿sí? Y hacer comparación y contrastación de esos sensores y tomar la decisión correcta en función de que los dos sensores digan lo mismo, y si hay contradicción entre los sensores, tomar la decisión más segura, que será algo que se define en cada sistema, que es lo más seguro. ¿Sí? Lo primero que se define en un sistema de esos es, bueno, ¿qué es lo más seguro? Todas esas son cosas que le dan, o que solo son accesibles con la lógica programada. Y todas esas son las razones por las cuales la lógica cableada se fue dejando de lado y se fue adoptando lógica programada. ¿Sí? Bien, no voy a volver a preguntar qué ventajas tiene la lógica programada. La lógica cableada, pues ya la dijimos varias veces. Clasificaciones. ¿Cómo podemos encontrar las transferencias de datos o esas variables que leemos o que escribimos? Ya habíamos dicho que las podemos clasificar como digital o analógica. ¿Sí? Es una posible clasificación de esas variables que tenemos. Pero esas variables que me entran pueden estar clasificadas además como estado, control y datos. Y esa clasificación ya también la deberíamos tener un poco más clara después de haber pasado por un par de dispositivos. ¿Sí? Control son variables para que nosotros vamos a controlar el proceso o un dispositivo. Estado es información de estado del dispositivo. Y datos es información que proviene de alguien que está por detrás del dispositivo y que son para ese dispositivo simplemente datos que se transfieren de un lugar a otro. ¿Sí? También la podemos clasificar por la forma en la que la vamos a recibir, y también hablamos de esto. Esa información podrá llegar en serie, en paralelo o en un mix. ¿Sí? ¿Cuándo hablábamos de que la información llegaba en paralelo? Cuando todos los bits se transmiten al mismo tiempo. En serie van llegando de uno. ¿Y qué es lo que más se usa hoy en día? En realidad serie multicanal. O sea, se usa en serie o una mezcla de serie en paralelo en donde yo recibo de a 2 o de a 4 bits simultáneamente. Normalmente van a ser poquitos, a diferencia del paralelo donde debería recibir hoy en día los 32 o los 64 bits simultáneamente. ¿Sí? Entonces, lo que hoy se usa en general es una combinación de los dos. Todas las bases PCI de computadora, incluso las tarjetas de memoria, trabajan con series, pero series multibit, o sea, series de 4 o de 8 bits. Nunca mucho más de 8. Es como que por ahí anda el límite. Y el último modo o el último dato con el que lo podemos clasificar también tiene que ver con transmisión y es asincrónico o sincrónico. También lo mismo. ¿Cuándo hablamos de datos sincrónicos y cuándo hablamos de datos asincrónicos? En el caso de un canal de comunicaciones sincrónico va a haber una señal de reloj común entre los dos dispositivos. ¿Sí? Las transferencias se van a hacer siguiendo un reloj y ese reloj va a estar presente en el canal de comunicación. Entonces, el conjunto de líneas que vincula al CPU con el dispositivo de I/O o al dispositivo de I/O con el otro dispositivo de I/O, que sea el sensor, o que sea el actuador, o que sea lo que sea, en este canal va a haber una señal que va a ser el clock. En ese caso va a ser sincrónico. ¿Sí? Y esa señal de reloj va a ser común a los dos interlocutores. En el caso de que no haya una señal de clock,
Entonces vamos a estar hablando de una comunicación asíncrona. ¿Sí? ¿Hacemos una pausa? Seguimos en 10 minutos. Salga de la ahí adelante, ¿está lindo? Sí. Prendan los ventiladores por ahí con el... La veamos cuando terminemos. Así la subo y lo último de la misma. Sí, Pero te digo si se puede, o si tengo que pedir a otro persona, si no tengo placa para el curso, no sé cuándo tengo que grabar. Y el miércoles pasado. Sí, después de clase. O sea, la placa, o sea, no puede ser la computadora mía. En principio no. Yo, como otra vuelta anterior, trabajo con computadora, de mal, estoy con reunión, tenés. No, en principio no se me ocurre por qué puede ser la computadora. Y tampoco se me ocurre que todo el pasado. Hizo eso, pero bueno. No, sí, capaz que. Puede ser que Porque no había pasado. no te vienen las teclas. Sí, puede ser. Pero que sacar la cámara. Puede ser que se haya... Capaz que estaba afectando justo cuando. Para salir de duda tenés que cambiar con cualquier otro jefe. Si el problema persiste, es otro. Claro. Si el problema no persiste, cambia. Bueno. Acá en el curso la guía de reacción. Sin anteojos ni chance de que Conecta a F. sí. No entiendo qué está haciendo AND con el S. El S está seteando los códigos de condición. En particular, el que te interesa es el 0. Si Claro. después del AND todos los bits quedan en 0, se setea la bandera Z. Entonces puede hacer la comparación por hijo. Claro. Y si alguno de los bits, o sea, vos le estás aplicando una máscara. Claro. Si el valor previo de la máscara, en donde vos tenés el 1 de la máscara, tenía un 1, el AND te va a dar 1 en ese bit, el resultado va a ser distinto de 0. Y si en ese bit tenías un 0, O sea, con la máscara en 1 te va a dar 0 y te va a setear el bit Z. es decir, me va a setear Z en 1 solo si cambia alguno de los bits. No, solo si los bits que vos estás testeando están en 0. Mirá, hagamos una máscara simple. Tu máscara es esta. Esto es la máscara. ¿Sí? Si vos tenés este valor, el resultado es 0. Sí. Este es el valor que estás testeando. Sí. Entonces te va a setear el bit Z. Bien. Porque el resultado numérico después de hacer el AND bit a bit es 0. Si por el contrario tenés así, el resultado ya no va a ser distinto de 0, va a ser 1. Sí. Entonces el bit Z no te va a quedar seteado. Y si lo tenés acá, es lo mismo. Bien. Es como hacer el AND en un registro y después testear el registro con 0. Es decir, el registro es igual a 0, lo haces de una sola vez. Bien.
¿Sí? O sea, el bit Z se pone si el resultado del AND es igual a 0. Y si cualquiera de los bits pasa y el resultado es distinto a 0, entonces no se pone el 0. Se puede hacer con todas las lógicas, ¿no? Sí. Y con el shift también. Si después de hacer el shift y tenemos todos en 0, se pone el 0. Y si después de hacer el shift todavía hay algún bit en 1, no se pone el 0. O sea, puedes hacer un shift con ese también.
¿Cómo manejábamos I/O? No. ¿Qué técnicas teníamos para transferir o para gestionar el I/O? Más abstracto que el que te digo decir. No, eso es interrupciones específicamente. El ENVI es el intermediario para gestionar las interrupciones. ¿Sí? Es un actor que está ahí al medio para permitir que vos puedas atender 240 interrupciones o manejar 240 interrupciones. Esa es la única función del ENVI. Claro, siendo fácil. Pero bueno, con la diapositiva adelante. Habíamos dicho varias veces, ya deberían de estar aburridos de escucharme, que las dos técnicas básicas para manejar I/O son polling e interrupciones. Y también repetimos varias veces, ya deberían estar cansados de cuándo uno y cuándo otro, por qué uno, por qué otro y qué diferencia tiene. A ver. Interrupciones significaba que la tienen rápido y no pedían o no tenían que estar leyendo constantemente. Es para atenderlo rápido, pero poder estar haciendo varias cosas al mismo tiempo. Si yo no tengo otra cosa que hacer, polling probablemente va a ser más rápido. ¿Sí? En polling estoy preguntando periódicamente. Si no tengo nada que hacer, estoy preguntando permanentemente, no cabe duda que va a ser lo más rápido que puedo hacer. Pero cuando quiero preguntar por varias cosas y hacer varias cosas al mismo tiempo, el estar preguntando permanentemente se convierte en un problema. Para eso surge la interrupción. ¿Sí? Bien. En resumen, bueno, no vamos a ver, no voy a ver. Vamos a hacer un ejemplo para ponerle números a esto y para evaluar un poco mejor o volver sobre esta idea de cuando polling, cuando interrupciones, qué costo tiene el polling y qué costo tiene las interrupciones. ¿Sí? Porque el estar preguntando si hay información o el guardar el estado, recuperar el estado, y todo eso lleva tiempo. Y ese tiempo es tiempo que pierdo del procesador para hacer otras cosas. Entonces, el objetivo de lo que queda es dimensionar esos tiempos y eventualmente presentar una tercera forma de transferencias que va a ser DMA, que la habíamos mencionado al principio, ¿sí? Pero que hasta aquí no la investigamos. Pero la DMA la vamos a plantear como una mejora una vez que veamos los números de esto. Para eso vamos a suponer que nuestro procesador recibe datos en paralelo, ¿sí? De un byte por un GPIO. Entonces, en la línea 0 a 7 tienen los datos y lo que vamos a hacer va a ser recibir datos en forma asincrónica. ¿Por qué? Porque vamos a recibir un dato de vez en cuando. Entonces, asincrónicamente va a ser más sencillo. Para eso vamos a definir dos líneas. Una línea entrante y una línea saliente. La línea saliente le va a decir al dispositivo que yo, procesador, puedo recibir un dato. Estoy en condiciones de recibir un dato. Y la línea entrante me va a decir que hay un dato disponible para ser leído. ¿Sí? El diagrama de la transferencia va a ser este. El dispositivo va a poner el dato que quiere mandar. Después de que puso el dato y estas líneas se paralizaron, va a bajar la línea strobe, porque la línea strobe es por lógica inversa, para señalizarme que hay un dato. Para eso, antes que nada, yo tengo que estar ready. O sea, yo, tengo que estar disponible para aceptar datos. En el momento en el que señale el strobe, yo voy a dejar de estar ready hasta que tome el dato. Cuando termine de tomar el dato, volveré a estar ready y eso le indica al dispositivo que ese dato ya fue leído. Entonces, quitaré el strobe para indicar que ese dato que está allá no es válido y empezará el proceso de vuelta. ¿Cuánto? ¿En qué tiempo de proceso? Cuando me trae el dato que sea. Por lo pronto vamos a analizar una transferencia. ¿Está claro el protocolo?
Es un protocolo viejo que no se usa más, pero en realidad los resultados van a ser los mismos. Simplemente usamos este, ¿por qué? Porque como estos son GPIO, tenemos la posibilidad de escribir todo el código real que haría falta para hacer funcionar esto. ¿Sí? Bien. Lo que dice acá es lo que acabo de decir. ¿Cómo tenemos que configurar esto? Bueno, suponiendo que todo está en el GPIO 0, los 7 primeros bits son los de datos, entonces los GPIO 0 a 7 los vamos a poner como entradas, el GPIO 8 lo vamos a poner como salida, el GPIO 9 también lo vamos a poner como entrada. ¿Sí? Como nosotros necesitamos detectar un flanco descendente, vamos a usar el GPIO 09 como fuente de interrupción. ¿Sí? Y vamos a trabajar con interrupciones por flanco descendente y nos vamos a fijar en el for 0, lo vamos a poner en el primer casillero de interrupción. Y vamos a enmascarar todo el puerto para no ver los 22 bits que no se usan. El puerto es de 32. ¿Está claro o sigo? ¿Hace falta que me detengan algo? ¿Seguro? Bien. ¿Qué hace la rutina de interrupción? Bueno, la rutina de interrupción lo primero que tiene que hacer... Perdón. ¿Cómo haríamos para entrar datos por polio primero? Que podamos ir por interrupción. Suponiendo que no hay otra cosa que hacer que tomar datos. Lo primero que tengo que hacer es poner raíz del 1. ¿Sí? ¿Saben cómo poner raíz del 1? Señalando el bit 9 del GPIO 1. ¿Sí? Y después tengo que esperar el electrodo. Como tenemos un detector de flanco, default, le vamos a decir que no use interrupciones, pero sí vamos a leer el bit para saber si hubo un flanco. En lugar de comparar si ahora está en 1 y antes estaba en 0, como lo habíamos hecho por suerte. Entonces, vamos a preguntar repetidamente si el bit default me dice que se detectó un flanco descendente en stroke. Si se detectó un flanco descendente en stroke, ¿qué sucede? Hay un dato que tengo que leerlo. Y si no, espero. ¿Sí? Entonces, esto es mi encuentro. En un programa real, además de hacer esto, haré otras X cosas en este lazo de tiempo. Bien. Si se detecta un dato, lo primero que tengo que hacer es poner raíz en 0. Casi igual de importante es limpiar el bit default. Habíamos dicho incluso que por ahí esto debería ser al revés. Primero limpiar el bit default, después poner el raíz en 0, pero sabemos que el dispositivo no va a mandar nada hasta que yo no baje el raíz y lo vuelva a mandar. Así que no hay riesgo de perder un segundo dato. El protocolo de comunicación que describimos ya me lo garantiza. Una vez que hago eso, tengo que leer los 7 bits del dato y guardarlos en algún lado. ¿Sí? Ese algún lado típicamente va a ser una tabla o una variable. La diferencia entre que sea una tabla o una variable, ¿cuál va a ser? Correcto. Si es una tabla, además de leer el dato, de leer la dirección de la variable en la que la quiero guardar el dato, ¿sí? Además tendré que mover un puntero para pasar al dato que sigue en la tabla. Si voy a guardar una variable, me ahorro la actualización del puntero y del contador. Solo guardo el dato de la variable. ¿Sí? Vamos a suponer que lo que queremos leer es un bloque de datos, entonces vamos a tener un contador y un puntero y vamos a llenar una tabla. Y recién cuando la tabla esté llena, esos datos se van a procesar. ¿Sí? Bien. ¿Está claro el algoritmo? Pasamos al código. R0 apunta al GPIO 0. R1 a la variable donde está el puntero
que me dice cuál es el elemento de la tabla. ¿Sí? Y R2 a la variable donde está el contador. Con estas dos cargo R1 y R2 con el puntero y el contador respectivamente. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Apunto R3 a call y R4 a ready, y el ready lo voy a usar en bit banding. ¿Se acuerdan lo que era bit banding? Era cuando a un bit lo veíamos como un byte o como un word, donde ese bit estaba en la posición menos significativa y todo el resto eran ceros. Entonces, en lugar de enmascarar, le podés escribir un 1 o un 0 en el ready directamente, en lugar de tener que leer el GPIO, enmascarar y volver a escribir. ¿Sí? ¿Me siguen todos? Más o menos. Bien, entonces, a R4 lo apunto a eso, a la dirección en donde a ese bit lo veo como un word. Esa es la dirección de ready. Estaba basado en una diapositiva antes que le íbamos a usar como bit banding al bit de ready. Y en R6 y R7 pongo un 1 en uso. Guardo un 1 en la dirección esa de ready, con lo cual pongo el bit de ready en 1. Leo el bit de default, o sea, leo el byte, leo la palabra default, enmascaro el bit 1 para ver si hubo un flanco, y si esto da 0, es decir que stroke perdón, acá se va a poner un 1 cuando haya un flanco. ¿Sí? Yo no estoy leyendo stroke, estoy leyendo si hubo un flanco. Entonces, si no hubo un flanco, repito. Si hubo un flanco, voy a leer un 1 en el último bit y voy a pasar. Voy a guardar lo mismo que había leído. ¿Se acuerdan que esa era la forma de borrar los flancos? Leí el registro y volví a escribir lo mismo que había leído. Pongo el ready en 0, escribiendo 0 en la dirección ready. Leo el dato desde el pin enmascarado. Guardo el dato leído, que lo leí como byte. Guardo el dato como byte, en donde me dice el puntero y lo muevo 1. Decremento el contador y repito poniendo el ready en 1. ¿Sí? ¿Está claro? Tiempos. 2T, 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 2T. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo me lleva transferir un byte? Bueno, lo que dice ahí, 16T. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa si lo hacemos por interrupciones? ¿Cómo es la rutina de servicio? Hace más o menos lo mismo que hacía el cuerpo del lazo este. No este, sino hace más o menos lo mismo que este cuerpo de lazo, aproximadamente. ¿Sí?
Entonces, borramos el flag de interrupción. Lo podríamos borrar escribiendo RIS como hicimos en el código anterior, o lo podemos borrar usando el IST. Acá lo borro usando el IST. ¿Se acuerdan que esta era la versión simplificada para las rutinas de interrupción? Pero lo podríamos hacer como lo hacemos. Ponemos el ready en 0, guardamos el dato del puerto B, actualizamos el punto de contador. Si es el último dato, no vamos a volver a poner el ready, le vamos a avisar al dispositivo que la tabla está llena y no podemos recibir datos hasta que procesemos el clock. Y si no es el último dato, volvemos a poner el ready en 1 y terminamos. ¿Sí? Y el dispositivo y la nueva interrupción se van a encargar de cerrar el lazo grande que ahora desapareció. Bien. ¿Qué va a tener que hacer el programa principal? Bueno, el programa principal va a tener que hacer lo que antes también hacía, que es inicializar los puertos, inicializar el puntero, inicializar el contador y poner el ready en 1 por primera vez. Porque si el ready no está en 1, nunca va a llegar el dato y el pedido de interrupción. ¿Sí? Tienen cara de que los estoy perdiendo. Por ser una rutina de interrupción, no voy a poder usar todos los registros que usé recién. Recién usé casi todos los registros que había. El 1, el 2, el 3, el 7, el 8 acá. Debería tratar de limitarme al 0 y al 3. Del 0 al 3. Y el 2. Y si uso más de eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que guardar el estado acá y recuperarlos acá. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de no usar más que esos siempre que se pueda. Hay veces que no se puede. Bien. Programa, código, etiqueta. ¿Esta etiqueta dónde va a ir a parar? Ahora pasamos al laboratorio. Exactamente, en el vector de interrupciones, en la entrada que corresponda a la interrupción de GPIO canal 0, que es el que estamos usando, tendré que poner esta misma etiqueta para que sepa que esto es la rutina de servicio de esa interrupción. ¿Sí? Bien. Apuntamos R0 al IST, escribimos un 1, almacenamos un 1 en IST, con lo cual borramos el flag de interrupción. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Otra opción podría haber sido leer IST y volver a escribir IST. Casi a mí me gusta más eso. Pero el tiempo va a ser el mismo. En realidad el tiempo va a ser más lento. Apuntamos R3 a ready, escribimos un 0 y escribimos el 0 en ready, igual que hacíamos antes. Apuntamos R0 a MPIN, que es donde vamos a leer el dato, y leemos como byte el dato en R0 en R2. ¿Sí? ¿En IST habría que poner un 0 o un 1? En IST hay que poner un 1 en los bits que querés borrar. Normalmente, lo que pasa es que seguramente yo después lo veo así porque era más lento. Normalmente vos lo que debes hacer es leer IST y volverlo a escribir. Para que si hubo un evento desde que lo leíste hasta que lo escribiste, ese evento no lo pierdas, porque ese bit lo leíste en 0, entonces lo escribís en 0. Como acá esta rutina solo procesa la interrupción 1 y nada más, puedo hacer esto. Fíjate que la lectura del R0 probablemente demore 2T. Entonces, si yo acá hacía LDR R1 con R0, esto iba a ser 2T y toda la rutina me demoraba un T más. Entonces, optamos por ir a la versión más rápida.
escribir un 1 constante. Porque es el único bit que a mí me interesa del IST en esta rutina de servicio. El IST puede estar compartido por varias rutinas. ¿Sí? El IST es uno solo y puede haber 8 rutinas que estén leyendo y borrando el IST. Lo que no deberías hacer es borrar un bit del IST que no te corresponde. Esto no borra un bit que no me corresponde. ¿Se entiende? No está muy complicado. Más o menos. Se borra con un 1. O sea, vos tenés que escribir un 1 en los bits que querés borrar. Acá estoy escribiendo un 1 constante. Dijimos que estamos trabajando en el canal 0, entonces el bit 0 lo dice. Bien. Ya tengo en R2 los datos que me transfirió el dispositivo. ¿Qué sigue? Cargo en R0 la dirección del puntero. Cargo en R1 el puntero, o sea, el valor de la variable. Guardo el byte leído en esa dirección, le incremento 1 y actualizo la variable en memoria, que es algo que antes no hacía. Antes tenía la variable siempre en el registro, pero ahora, como es una rutina de interrupción, cuando salga los registros van a perder el valor, entonces no puedo trabajar con registros. El puntero tiene que estar en memoria y volver a memoria. Es propio de una rutina de interrupción. ¿Se entiende? Que este paso, que es actualizar el valor en memoria del puntero, antes era optativo y no lo hacíamos, ahora no es optativo, sí o sí trabajo con variables en memoria. Con el contador va a pasar lo mismo. Voy a tener que apuntar al contador, cargar el valor, decrementarlo y actualizar el valor en memoria, decrementarlo. No puede quedar en un registro. ¿Sí? Bueno, ahí está la secuencia para el contador. Finalmente, si el contador no es 0, voy a guardar un 1 en ready. Esto es store by not equal. ¿Sí? Bien. Si no, la voy a saltar a la línea y no voy a actualizar nada en el ready va a seguir en 0 y voy a volver a 1. Y termino. Como me pude manejar con los registros R0 R3, no tuve que guardar estados ni recuperar estados. ¿Cuánto demora la transferencia de un byte en estas condiciones? Más o menos. Más. Esto no lo hacíamos. Esto no lo hacíamos. Esto lo hacemos una sola vez, afuera del lazo. Esto lo hacemos una sola vez, afuera del lazo. Esto lo hacemos una sola vez, afuera del lazo. Esto lo hacemos una sola vez, afuera del lazo. Esto también. Hay un montón de cosas que hacíamos una sola vez antes del lazo del 16T y ahora las tenemos que hacer cada vez. ¿Se juega un número? ¿Más del doble o menos del doble? Más del doble. Yo creo lo mismo. Casi el 1. 31T acá. ¿Qué falta? 12 para entrar y 10 para salir. ¿Sí? 31 de esos los que contabilizamos en la rutina. Pero la realidad es que guardar un dato me lleva 53. Más del triple. Bien. En la rutina de interrupciones, ¿cómo sabe el programa principal que se llenó la tabla? Más fácil. La cantidad llegó a ser. ¿Sí? A través de una variable global. Lo habíamos dicho y ahora lo tienen claro. El programa principal, ¿qué responsabilidad va a tener acá?
procesar ese bloque de datos, hacer algo con ese bloque de datos que recibió. Para eso tiene que saber que el bloque está completo. ¿Qué es lo que va a hacer? Dentro de su lazo del programa principal, se fijará si la cantidad llegó a 0, si la cantidad llegó a 0, entonces procesará el bloque. Puede suceder, en un ejemplo muy sencillo, que el programa principal no haga nada y solo esté esperando que el bloque se lleve. En ese caso, usamos interrupciones solo para complicarnos la vida. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, como nosotros estamos viendo ejemplos parciales, por ahí va a suceder eso de que tengamos un programa principal que no hace nada y recibimos los datos con interrupciones. Pero en realidad es porque el programa principal debe estar haciendo más cosas que solo procesar el bloque. ¿Se entiende? Usar interrupciones para recibir los datos por interrupción y después que el programa principal esté esperando y llene el bloque y no haga nada más que eso, es un despropósito. ¿Sí? ¿Qué sucede si quiere recibir otra tabla de datos? Tendrá que preparar un puntero nuevo, una cantidad nueva, poner el ready en 1, que había quedado en 0, y el poner el ready en 1 automáticamente hará que el dispositivo empiece a mandar datos cuando los tenga, por supuesto. ¿Sí? ¿Está claro cómo sería la comunicación entre el programa principal, la rutina de servicio y el dispositivo? Si yo me demoro mucho tiempo en procesar ese bloque de datos, ¿qué opción hay para seguir recibiendo datos? El programa principal se demora mucho. Claro, el programa principal recibió un bloque de datos. Y hacer el procesamiento de los datos, vamos al ejemplo del parcial, tienen que buscar el mínimo y el máximo. Eso lleva tiempo. Si ustedes empiezan a recibir nuevos datos en el mismo bloque, ¿qué sucede? Pisan los datos que quieren analizar. Si ustedes tienen un solo bloque de datos, arrancan con el puntero acá y le dicen a la rutina de interrupciones tenés que recibir 16 datos. La rutina le llena los datos y le dice ya está. Si ustedes tienen que procesar este bloque, la rutina no se los puede tocar hasta que ustedes no terminen de procesar. ¿Sí? Si ese procesamiento lleva tiempo, ¿qué opción hay para seguir recibiendo datos? Fuerte. Claro, trabajar con dos bloques. Y decirle a la rutina, ahora llename este bloque, mientras yo proceso. Si los tiempos están parejos, cuando ella termine de llenar este, yo voy a terminar de procesar este. ¿Qué hacemos? Intercambiamos. Yo ahora proceso este y la rutina llena. ¿Sí? Y trabajan con un esquema de doble buffer que les va a permitir que el programa principal trabaje en paralelo con la rutina de interrupción. El programa principal espera que se llene un bloque y lo procesa. La rutina de interrupción llena el próximo bloque procesado. Y en ese caso, aunque el programa principal solo procese el bloque de datos, sí justifica trabajar con interrupciones. Porque ustedes lo procesan al dato sin preocuparse de la recepción y lo reciben al dato sin preocuparse del procesamiento. ¿Se entiende el esquema? ¿Seguro? Bien. Repaso. Cuando llega la interrupción, se termina la instrucción en curso. De acuerdo a la instrucción de la que se trate, eso puede llegar a llevar 3 T. La latencia de la interrupción va a ser 12 T para el cambio de contexto, 10 para el retorno. Y si estoy en una rutina de servicio, eso va a quedar pendiente hasta que termine la rutina si estamos en el mismo nivel. Si no, anidaré y tendré los mismos 2. Bien. En nuestro esquema de comunicación asincrónico podrían suceder dos cosas.
¿Puede suceder que el dispositivo mande datos y que el procesador no esté disponible para recibirlos? ¿Sí? Si cumplen las reglas que definimos, no. ¿Sí? Fíjense que si el programa demora más o menos en recibir un dato, al dispositivo no le importa. El dispositivo va a poner un dato siempre que el programa esté disponible para recibirlo. ¿Qué son las dos cosas que pueden suceder? No, a nivel de qué tan seguidos vienen los datos. Puede ser que el dispositivo esté desesperado por mandarme datos y en cuanto yo pongo el ready, él ponga un dato. Y en cuanto vuelvo a poner el ready, vuelvo a poner un dato. Y así, sistemáticamente. ¿Quién es el que limita la comunicación en ese caso? El procesador. ¿Sí? ¿Cuál es la otra opción? Que el dispositivo sea lento. Entonces yo le tomo un dato y pasan media hora o 100.000 T para que tenga otro dato disponible. ¿Sí? Entonces puede ser que el dispositivo sea muy rápido y me esté queriendo mandar datos permanentemente, o puede ser que el dispositivo sea muy lento, que en comparación al procesador, y yo le tomo un dato y pasan siglos hasta que tiene otro dato para dar. O cualquier cosa al medio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. En un caso, ¿quién va a limitar la tasa de transferencia o la cantidad de datos que se mandan por segundo? Si el dispositivo está permanentemente dispuesto a mandarme datos y yo pongo el ready y inmediatamente pongo un dato que sigue, el que limita la transferencia es el procesador. Ahora, si yo tomo un dato y pasa un tiempo, no importa cuánto, ¿sí?, sin que haya un nuevo dato disponible, el que está limitando la transferencia es el dispositivo de I/O. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de I/O bounded, limitado por I/O, o CPU bounded, o limitado por el CPU. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en los dos conceptos? ¿Cuál es el más común? ¿Cuál es el que ustedes quisieran como más común? ¿Por qué? Estoy corto del procesador. Yo una parte tengo que dejar de tener las instrucciones para volver a tener instrucciones antes, digamos, porque si no estoy cayendo en una instrucción. A ver, si estamos hablando de que el procesador atiende un dato y antes de que termine la rutina de interrupción ya tiene otro dato para atender, y antes de que termine la rutina tiene otro dato para atender, ¿puede ser algo más? No puede ser más nada. Va a vivir atendiendo interrupciones. Es un procesador que recibe datos y nada más. No los va a poder procesar, no puede hacer nada. Lo llegan a ver, que va a pasar el día atendiendo interrupciones, es una persona en la que tiene que hacer un trabajo y le viven pidiendo cosas. Y se ve el fin del día y no hizo nada de su trabajo porque estuvo haciendo todo lo que pidieron. Entonces, un esquema de CPU bounded es algo que obviamente, salvo casos muy especiales, no va a funcionar. Porque si lo único que puedo hacer es recibir datos, no puedo ni procesar, no puedo hacer más nada, algo no anda bien. ¿Sí? Entonces, normalmente nosotros vamos a trabajar en I/O bounded. Si nuestro diseño se cae al CPU bounded, lo más probable es que muera. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, y para terminar, repasamos esto y dejamos acá. Recibir un dato por polling nos llevaba 16 T. Recibir un dato por interrupciones nos llevaba 53 T. Si yo tengo un dispositivo muy rápido,
puede que por calling lo pueda atender y por interrupciones no. ¿Sí? Y estos tiempos más la duración del T, milisegundos o microsegundos o lo que corresponda, me va a decir cuántos bytes por segundo puedo transferir. ¿Sí? Y me va a dar la tasa máxima de transferencia entre ese dispositivo y el CPU, llevándolo al límite de CPU bar. Y sabemos que en general no vamos a querer trabajar ahí. Pero si yo tengo un disco rígido, por decir algo, que tiene una transferencia de 16 megas por segundo, hago las cuentas y me dice que yo puedo transferir 10 megas por segundo en CPU Wander, tengo un problema, ¿verdad? Y si me dice que tengo 20 megas por segundo con 16 del disco, tengo un problema igual, casi sin pensar mucho. ¿Se entiende? Repite eso de nuevo. Si yo tengo un disco rígido que me quiere mandar datos a 16 megas por segundo, y yo hago las cuentas y mi CPU Wander, o sea, mi CPU limita las transferencias a 10 megas por segundo, el dispositivo quiere 16 megas por segundo, tengo un problema. Obviamente no puedo manejar a ese dispositivo a la velocidad que él quiere. Y depende del dispositivo, por ahí simplemente no lo puedo manejar. Porque un dispositivo como un disco rígido es alguien que no puede esperar. Por la forma en la que se producen los datos, los recibís o los perdés. No hay término medio. O sea, vos tenés que recibir los datos a los 16 megas por segundo. Entonces tengo un problema. Y si la cuenta en lugar de 10 me da 20 con un dispositivo de 16, igual tengo un problema. Lo puedo manejar, pero tengo un problema. Porque están demasiado cerca los números. Yo estaría tranquilo si por lo menos me queda un 50% del tiempo para hacer otras cosas. Si mi CPU va desde 20 megas y mi dispositivo me está demandando 16, me gasté el 75% nada más que en transferir datos. ¿Sí? Eso dependerá del modo en que lo transfiera. Si hago una rutina más óptima, por ahí bajo esto, pero los valores más o menos están. ¿Sí? Ese es el análisis que buscamos hacer en esta parte. ¿Qué sucede cuando realmente tengo un dispositivo que empieza a pedir? Yo lo tengo que atender, pero además tengo que hacer otras cosas porque habíamos dicho que ese era el objetivo de esto. Entonces, ¿cuánto tiempo me va a quedar para hacer otras cosas? ¿Me va a alcanzar el tiempo para hacer todo lo que tengo que hacer? ¿Sí? Estamos viendo que las interrupciones son cómodas, pero son costosas. Bien, cortamos acá, seguimos con el mismo análisis y con una alternativa a estos dos. Seguimos, si mal no recuerdo, el miércoles, después del laboratorio.